Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, por fin ganó Colo Colo. Ganamos. Viejo, por fin ganó Colo Colo. Yo vengo llegando hace poquito del estadio, hace una media hora tal vez. Me costó llegar de vuelta. Y como decía, tengo la garganta hecha a pedazos, tanto gritar, por supuesto, de todo. Entre el jugador de Everton, de Colo Colo, porque estaban jugando mal. Y por supuesto, lo más importante, los dos goles con los que ganamos. En los últimos minutos del partido. Gol del canterano de Justin Cuevas. Su primer gol en el profesionalismo. Y luego en una gran corrida de Hernández. Y por supuesto pase atrás para el gol de Correa. Porque finalmente ganamos 2-0. Un partido bastante difícil. Qué bueno que lo ganamos, ya que Everton, qué manera de hacer tiempo. No todo el partido, pero desde por lo menos el segundo tiempo, qué manera de tirarse al piso, tirar el balón lejos. Viejo de. Incluso hasta el Nacho González se tiró al piso en un momento que hizo una tapada. Oh no, que me duele el bracito. ¿Por qué me estiré? Viejo de arquero, no mentáis. ¿Para qué vas a mentir? Nadie te cree. Pero bueno, gente, como decía, Colo Colo ganó este partido en un partido en que no se jugó bien. En un primer tiempo que siento que hubieron muchos errores. No sé, siento que a pesar de que muchos queríamos que hubieran 2-9, se notó demasiado que por las bandas, si no hay extremos, hoy en día casi que no pasa el lateral. También considerando el tipo de jugadores que teníamos en las orillas, ya que como laterales estaban Ulloa y estaba Jason Rojas, que muchas veces llega a línea de fondo, pero otras no tiene imaginación ni no sabe qué hacer. Y Ulloa, por supuesto, que es canterano, que claramente se le veía un poco nervioso, no apareció en el primer tiempo, casi no se vio. No sé si porque estaba nervioso o qué, pero la tomó un poquito, de repente la tocaba y se equivocaba. En medio campo, de verdad que tampoco apareció, está pero desaparecidísimo. Todos jugaron mal prácticamente. Méndez tenía momentos buenos, pero también muy mal. Bueno, no mal, más o menos. Alarcón, la verdad es que siento que pareciera que es un exjugador. No sé qué pasó del capitán de O'Higgins. No sé qué le pasó a ese jugador. Un Vidal que a ratos bien, buen quite. Obviamente siempre claro. Pero de verdad que siento que está afectando demasiado su poca velocidad. Claramente se entrena y todo, pero siento que está un poco como que es como que estuviera fuera de forma o quizá ya no le da, pero no han sido buenos partidos de Vidal. Obviamente no es como que esto sea culpa de él, pero es un conjunto de cosas. Y arriba, bueno, también estaba como 10 Aquino, un Aquino que se le ve muy frustrado, se nota que siente como que el equipo no anda, por ende él también se frustra porque no sabe a quién asistir si justamente tenemos solamente 2-9 y supone que los jugadores que tienen que pasar por obligación, si 2-9 y no hay extremos, son los laterales y ninguno pasaba. Rojas de repente, pero no pasaban. Por ende, en primer tiempo, con acercamientos peligrosos de Everton, eh, un Churri Palacios que complicó a la defensa de Colo Colo de repente, se anticipaba mucho. Por suerte, tanto peligro no hubo, pero sí acercamientos peligrosos. Y una ocasión importante, la real, yo diría que fue el palo de Aquino en el primer tiempo. Vamos al segundo tiempo. A todo esto, por supuesto que Correa y Romero buscan bastante. Me gustó mucho Romero, se mueve bastante. Va a sacrificio de repente, baja balones. Buen jugador Romero. Y como decía, vamos al segundo tiempo donde claramente Colo Colo empezó a presionar un poco más. Donde yo pensé que iba a entrar quizá Matías Fernández o Riquelme para darle un poco más de amplitud al juego. Pero no, siguieron los mismos 11 jugadores tal cual y Colo Colo claramente empezó a presionar mucho más. Everton, la verdad es que siento que se echó más atrás, a diferencia del primer tiempo que tenía de repente convicción de atacar, aquí casi no atacaba. En el segundo tiempo, una que otra contra que intentaban, pero de verdad muy poco de Everton en el segundo tiempo. Y por supuesto, como decía, Colo Colo intentaba, pero no allá por dónde. De verdad que nos estaba costando muchísimo. Disparos claros, creo que hubo uno de Everton que fue palo. También por supuesto el gol que hizo Méndez,
de fuera del área que era golazo, pero que tengo entendido que parece que cobraron mano de Correa, creo, porque es lo que yo entendí al menos desde el estadio, porque yo aún no veo las jugadas en YouTube. Por ende dijeron que era mano, supuestamente, y mano por ende no fue gol de Méndez, que era un golazo el que había hecho, que parece que fue al principio del segundo tiempo. Y como decía, no buen dominio de Colo Colo. Entonces intentaba por supuesto que de deshacer luego de balón. Y Colo Colo la verdad es que estaba falto de imaginación. Aquí prácticamente hay que informar que muchos errores por supuesto, como decía, de Jason Rojas en lateral. Más que nada, no es como que sea culpa de él, insisto, pero daba pases de repente con muy poca precisión. Lejos, más que nada. O si no pase atrás, a veces como que intentaba encarar, pero claramente tampoco lo acompañaba el equipo. Al medio de verdad que no estaba funcionando, a ratos bien, pero a veces sentía como que había un hoyo al medio, porque el equipo era raro, porque atacábamos con poco, siento yo, porque quizá Ortiz quedó un poco de miedo por la cantidad de contras que se generó Limache en el partido anterior, y ahora pasamos de que los laterales pasaran mucho, como fue con el Limache, a que no pasaran nada, como fue con Everton. Por ende tiene que haber ahí un equilibrio para por supuesto poder atacar. Porque en algún momento salió justamente Romero. Algo que muchos cuestionamos, ya que pensábamos que iba a salir Correa. Pero finalmente le funcionó a Ortiz, ya que entra Marchand, entra Hernández. Después también entró Madrid por Alarcón, que como decía estaba jugando mal. Y también después salió Aquino y entró Justin Cuevas. Claramente después de la entrada de los extremos empezamos a atacar mucho más. Y sobre todo Marchand, qué manera de encarar. A diferencia del partido anterior que encaró un poco, pero como que se complicaba. En este partido, justamente en este partido cuando más hacía falta, cuando quedan más o menos como 20 minutos para el partido terminara, Marchand siento que en la parte ofensiva se empezó a echar el equipo al hombro. Mucho centro, mucho encarar, mucha combinación por supuesto con sus compañeros. Y empezamos a llegar muchísimo más. Tuvimos varias ocasiones, una de Correa que era un gol y la sacó Nacho González. Varios intentos por supuesto, pero como decía, por la derecha Hernández intentaba de repente, pero no salió mucho. Nos pusimos mucho más por la izquierda con Marchand. Madrid se notó la diferencia de juego con Larcón. Se nota un jugador cuando viene jugando y cuando de verdad tiene confianza en el juego. Madrid claramente le va a quitar el puesto a Alarcón y esperamos que sea así por el bien del equipo. Ulloa empezó de verdad a pasar. Se cachó que Ulloa le faltaba como un remesón y empezó a pasar, empezó a tirar centros, de repente muy buenos. Rojas seguía como intentándolo. Los centrales entre igual estuvieron bien atentos, a diferencia del partido anterior. Se notó como más sincronía entre ambos. Tuto la verdad es que fue casi un espectador, no lo complicaron nunca como con algún disparo difícil. Eh, y eso, entonces, como decía, Colo Colo empezó a presionar muchísimo más y por supuesto empezaron a llegar las oportunidades de gol. Faltaba por supuesto los disparos de fuera de área, que creo que parece que uno intentó Vidal, uno que otro Méndez, pero muy poco para lo que podría hacer. Y como decía, llegamos al minuto, no sé, como 94 parece, no recuerdo bien, donde está el centro justamente porque hubo un momento en que empezamos a llenar de córner a Everton, porque era ocasión tras ocasión. Y entre eso, el centro, como decía, de Marchand, y en el que cabecea Justin Cuevas y el gol de Colo Colo, centro al segundo palo, donde Nacho González sale mal, choca él con Sosa, ellos pedían falta, claramente no lo fue. Y aparece en el segundo palo Justin Cuevas con su gol y como decía, con su primer gol del profesionalismo, el jugador de 17 años de la cantera de Colo Colo, que felicidad más grande para él, se lo merecía, claramente. Y por supuesto, claramente después de eso Everton empezó a atacar, se dieron cuenta que no tenían nada que perder ya y por supuesto subieron sus líneas. Y como decía, en una de las últimas jugadas del partido,
La tenía, por supuesto, después de un despeje de Colo-Colo, un jugador de Everton, como saliendo del área grande, y en eso presiona un poquito Justin Cuevas, luego presiona a Correa, que se la puntea el balón, y en eso empieza a correr, como decía, Leandro Hernández, que corrió, no sé, como 40 metros, se lanza el jugador de Everton para intentar evitar el centro, Hernández que lo engaña, sigue corriendo, da el pase atrás, y a merced Correa dispara y es el gol de Colo Colo, el 2-0 del Cacique, con el que, cabros, ganamos. De verdad que un partido bastante complicado, de verdad que me ahorré un poquito, como decía, el tema de los reclamos, ya que yo al menos reclamé muchísimo la cantidad de veces que el árbitro dejaba que los jugadores se tiraran al suelo, y no decía nada. O sea, sinceramente no sé cuánto tiempo se habrá perdido solamente porque el jugador de Everton se tiraba al suelo para hacer tiempo, incluyendo arquero y no sé cuántos jugadores más, como 4 o 5 más. Impresionante que un equipo profesional haga eso. Pero bueno, cabros, pura felicidad en este momento. Cuando Colo gana, de verdad que como que todo cambia. Mañana claramente la marraqueta va a estar un manjar, va a estar más crujiente y, cabros, solamente queda celebrar, ya que sabemos que no estamos siendo un gran equipo, pero tal vez, y solo tal vez, después de esta victoria cambien las cosas. Tal vez se dé cuenta Ortiz que tiene que dejar a Madrid de titular, que tiene que ver bien el tema de las bandas, que no puede también acobardarse luego de tener errores atrás, justamente por eso. Y también, claramente, hay que tener fe también en la cantera. Justin Cuevas es un gran jugador, tiene futuro, ojalá que lo sigan poniendo, ya que es ideal, ya que es un gran jugador. Y bueno, eso, Romero tiene buenos movimientos, Correa, bueno, la de siempre. La verdad es que Correa tuvo más oportunidades de gol y todos, bueno, yo al menos con la gente que estábamos ahí, conveníamos en que tiene que pegarle más al arco, a veces mucho enganche, mucho pase y poco disparo al arco. Así que esperemos que lo siga haciendo y que por supuesto Colo Colo gane, gente. Así que eso, gente. Por supuesto, dejen en los comentarios qué les pareció el partido. Si también reclamaron mucho por Everton. Si piensan que Colo Colo jugó bastante mal, pero aún así ganó. Entonces dejen sus comentarios. Y por supuesto, comparte y me gusta si les gustó el video. Eso, gente, cuídense, nos vemos. Chao.